Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestino. Hoy hablaremos de un personaje emblemático y controversial en la historia de nuestro país, aquel considerado como el segundo y último emperador de la capital azteca, Maximiliano de Habsburgo. Pero, ¿quién es este personaje? ¿Es realmente un falso emperador o solo es el villano en una historia mal contada? Para conocer más a fondo a nuestro emblemático Fernando Maximiliano José María de Habsburgo, es necesario que viajemos hacia 1832, específicamente a Viena, Austria, donde conoceremos su biografía, su nacimiento, sus acontecimientos importantes, cómo llegó a México, sus aportaciones en la educación, sus mitos y realidades, y por qué no, una que otra tragicomedia que le pasó posteriormente. Así que, ¿me acompañas? Condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestina, yo soy la quiebra ley. Peruano, clandestino, hondureño, clandestino. ¿Sabían que Maximiliano, además de sus idiomas natales como el húngaro y el alemán, sabía idiomas como el francés, el inglés, el polaco y el italiano? Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn en Viena, Austria. Sus padres fueron el archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera. A pesar de su origen noble, Maximiliano no era el primogénito, por lo que no albergaba muchas esperanzas de obtener el trono austrohúngaro. Sin embargo, aún así recibió una rigurosa educación militar. Además, fue capaz de aprender distintos idiomas como el francés, inglés, polaco e italiano, estos aunados a sus idiomas natales, el alemán y el húngaro. Maximiliano además también destacó por su gran sensibilidad e inclinación hacia las bellas artes. De hecho, era un apasionado de la literatura, la historia, la poesía y la pintura. Gracias a esto, su personalidad encantadora era muy popular en la corte imperial de Viena. Guachembanda, encontramos una cartera de Maximiliano de Habsburgo y una bolsa de Carlota. Pero entonces, ¿cómo es que Maximiliano de Habsburgo llega a México? Corría el año de 1862. México se encontraba en una crisis económica bastante fuerte, por lo que el presidente de ese entonces, Benito Juárez, toma la decisión de establecer una moratoria en los países con los que México tenía deudas. Esta medida tan drástica provocaría la molestia de los países afectados, España, Francia y el Reino Unido, quienes sin dudarlo intervienen armadamente en México. Tanto España como Reino Unido logran un acuerdo con Juárez y deciden retirar sus tropas, pero Francia no lo haría. Napoleón III, quien gobernaba Francia en ese entonces, ordena a su ejército avanzar hacia la capital de México para tomar el control del país. Es importante entender que México se encontraba en un momento sumamente vulnerable. La Guerra de Reforma había dividido el país en dos bandos. Por un lado estaban los liberales, quienes apoyaban la República de Benito Juárez y su decisión de quitarle poder a la Iglesia y desamortizar los bienes eclesiásticos. Y por otro lado estaban los conservadores, quienes buscaban regresar a una monarquía donde la Iglesia volviera a tener el poder y donde sus representantes recuperaran los privilegios que habían perdido. Toda esta vulnerabilidad que México estaba viviendo fue clave para que las tropas francesas lograran tomar la capital de México, donde harían retroceder al presidente Juárez, quien huiría al norte del país. Con la derrota de Juárez, los franceses se declaran vencedores y buscarían establecer una monarquía católica en México. Pero si Napoleón III se encontraba ocupado gobernando Francia, ¿quién iba a gobernar México?
Es entonces que Napoleón, quien quería estrechar lazos con Austria, piensa rápidamente en Maximiliano de Habsburgo, el hermano del emperador austríaco Francisco José, ya que se trataba de un príncipe católico joven, casado con la hija del rey Leopoldo de Bélgica, de manera que Napoleón lo considera como el candidato ideal para ocupar el trono de México. En 1866, Napoleón III ordenó a gran parte de las tropas francesas retirarse de México, debido a la expansión alemana, ya que Francia necesitaba refuerzos para hacerle frente a este gran problema, cosa que sería el inicio del fin para Maximiliano. Con sus tropas reducidas, Maximiliano quedaría sumamente vulnerable, cosa que Juárez aprovecharía sin dudar. El 15 de mayo de 1867, las tropas republicanas de Benito Juárez logran sitiar a Maximiliano en el estado de Querétaro, destronándolo y poniéndole fin de una vez por todas al Segundo Imperio Mexicano. Cuando Juárez regresa al poder e instaura nuevamente la República, dispuso que Maximiliano fuera juzgado conforme a la ley del 25 de enero de 1862, que condenaba a muerte a los culpables de atentar contra la independencia nacional. Maximiliano pediría un indulto, pero Juárez no daría marcha atrás. Así es como, el 19 de junio de 1867, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena moriría fusilado, cosa que no solamente daría fin a una vida humana, también daría fin a los sueños que esa vida humana tenía para México. Esta carroza era la carroza del emperador Maximiliano y solamente era ocupada 2 veces al año, en la celebración de la independencia y la celebración del propio Maximiliano. Primeras dificultades. El emperador era un noble de ideas liberales, miembro de la masonería y estaba más cerca de los principios que defendían los liberales mexicanos que de los conservadores, por lo que pronto desconcertó a quienes lo habían apoyado. Maximiliano nombró ministro de Relaciones Exteriores a José Genaro Ramírez, un liberal moderado, y concedió una amnistía con la que invitaba a los dos bandos a deponer las armas. Los conservadores disentían de los nombramientos para el gabinete, que seguía incluyendo a liberales moderados como José María Cortés, ministro de Gobernación, y Pedro Escudero, ministro de Justicia. Problemas con la Iglesia. En diciembre llegó al país el nuncio apostólico, Monseñor Francisco Menglia, con la intención de solucionar el conflicto religioso. El Papa Pío IX deseaba anular las leyes de reforma, a fin de que la Iglesia recuperara sus bienes y se estableciera como única religión. Además, exigía que la educación volviera a su tutela. La negativa de Maximiliano a revisar las consecuencias de las leyes de reforma desencadenó la ruptura con el Vaticano. Ello trajo como consecuencia el descontento de los conservadores. El 27 de diciembre de 1864, el Imperio nacionalizó los bienes del clero, decretó la libertad de cultos y prensa y organizó el registro civil como lo habían hecho los liberales. Se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria. La educación impartida por las iglesias quedó bajo supervisión del Estado. El episcopado en pleno se rebeló contra el emperador, y los arzobispos de varios estados lanzaron un manifiesto en el que exponían su descontento. Las medidas liberales acabaron con el apoyo de los conservadores a Maximiliano y tampoco le granjearon la simpatía de los republicanos. Dato curioso sobre Maximiliano: en 1867 fundó la primera escuela para sordomudos. Para comenzar este trágico
y hasta chusco relato, primero hay que situarnos el 15 de mayo de 1867. ¿En dónde? En Querétaro, donde Maximiliano y sus dos compañeros, Miguel Villamón y Tomás Mejía, fueron capturados a manos del ejército liberal. De este modo, el 19 de junio de 1867, fueron brutalmente fusilados, dándoles más de 5 tiros a cada uno. El tiro de gracia, un balazo en el corazón. Damas y caballeros, están en presencia del retrato de Carlota de Habsburgo. Para continuar con nuestros relatos trágicos y un poco cómicos a decir verdad, sobre el fusilamiento de nuestro queridísimo Maximiliano, es importante que nos situemos el 19 de junio de 1867. Sí, así es, el mismo día de fusilamiento comenzaron las tragedias para nuestro emperador. Muerto y luego las tragedias. Pues, al momento de ser trasladados al templo capuchino, se dieron cuenta que no cabía en el ataúd, pues Maximiliano era un hombre bastante alto, y no contemplaron eso al momento de fabricar los ataúdes, puesto que los pies le quedaban colgando fuera de ellos. Pobrecito, hasta muerto, incómodo. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Como ya hemos visto, tras la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México, se enfrentó contra una estructura de gobierno débil, además, falta de recursos económicos y a una sociedad fragmentada. Esto como consecuencia del movimiento de independencia que acababa de culminar hace algunos años. En la época del emperador Maximiliano de Habsburgo se fundaron lo que es el Colegio Mexicano, el Hispanoamericano de Jesús, el Desfontaine, el Liceo Francés y el Francés Americano. Dentro de estos colegios pues se impartía lo que era la educación primaria, secundaria y la profesional. Lo que se les enseñaba a los estudiantes era el idioma francés, la aritmética aplicada, la geografía, la contabilidad y economía política. Además, hay que destacar que dentro de cada institución había una biblioteca y también un laboratorio de ciencias. Además de esto, Maximiliano expide una parte oficial de la instrucción primaria como obligatoria. Es decir, los padres deberían llevar a sus hijos desde los 5 a los 15 años a la escuela, y si no los mandaban a la escuela, recibían una multa real o un peso según fuera el caso. Además, los alcaldes debían visitar a menudo las escuelas para revisar cuál había sido el adelanto y el avance de los alumnos dentro de las instituciones. Es así como sugiere dividir la instrucción pública en primaria rudimentaria, primaria complementaria, esta solo en municipios con más de 2,000 habitantes, también secundaria general, secundaria superior y la profesional, es decir, estos en grandes centros de población como lo son México, Guadalajara, San Luis Potosí y Oaxaca. Algo que tampoco podemos olvidar es que arregló la Avenida de los Emperadores, ahora conocida como Paseo de la Reforma. Además, decretó la libertad de imprenta y fundó el Museo de Historia Natural y Arqueología y la Academia de Ciencias y Literatura. También ordenó que los libros de texto tuvieran que pasar por la aprobación gubernamental e implantó el sistema métrico decimal de pesas y medidas. El 27 de diciembre de 1865 se publica el Decreto Imperial sobre la Instrucción Pública, formando así 5 títulos, 20 capítulos y 172 artículos. Esta ley está dividida en primaria, secundaria y superior. Para la primaria se consideran estudios especiales como los principios de religión, urbanidad, lectura, caligrafía, aritmética, conocimiento general del sistema métrico decimal y la gramática. Para esto, la enseñanza tenía que ser obligatoria desde los 5 años, tenía que haber una vigilancia de asistencia, tenía que ser gratuita y vigilada por el ayuntamiento y ministros de instrucción pública por medio de prefectos. Hay que destacar que la educación de la Iglesia y la del Estado o la del Imperio estarían separadas, es decir, la educación tendría que ser laica. Siendo así, para la secundaria existirían 2 tipos de educación. El primero, los liceos para los 4 primeros años,
y el segundo los colegios literarios o de artes para los restantes. Dentro de estos se enseñaba lo que era la lengua castellana y su literatura, además de historia y geografía, lógica, francés, inglés, caligrafía, historia de la literatura en general, lengua latina y griega, matemáticas, metafísica y filosofía moral, además de dibujo, taquigrafía y tecnología. La educación es un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades, y a lo largo de la historia han existido líderes que han dejado un impacto significativo en este campo. Uno de estos líderes, como ya lo vimos, fue Maximiliano de Habsburgo, quien fue y es reconocido por su afán de modernizar México, además de que comprendió la importancia de la educación como vínculo para el progreso social y económico de una nación. Como lo vimos, durante su corto reinado implementó diversas medidas que tuvieron un impacto duradero en el sistema educativo mexicano, como el establecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria, además de que fomentó la formación de maestros mediante la creación de escuelas normales, y también envió jóvenes mexicanos a Europa para que recibieran una educación especializada. De esta manera, buscaba mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar que hubiera profesionales capacitados para impartir conocimientos en las escuelas del país. Sin olvidar que reconoció el papel fundamental de las mujeres en la sociedad y abogó por su derecho a una educación igualitaria. Aunque el reinado de Maximiliano fue breve, su legado en el campo de la educación sigue perdurando en México. Sus iniciativas sentaron las bases para un sistema educativo más inclusivo y de calidad. Maximiliano de Habsburgo dejó un legado significativo en el campo de la educación durante su reinado como emperador de México. Su visión de una educación integral, la creación de instituciones educativas de calidad, su apoyo a la formación de maestros y su defensa de igualdad de género en educación son solo algunos ejemplos de sus aportes. Su influencia en el sistema educativo mexicano se ha mantenido a lo largo del tiempo y su legado continúa siendo relevante en la actualidad.